Hola, buenos días. Somos el grupo Larry Page. Vamos a hablar sobre algunas herramientas de diagnóstico, como lo son la metodología de marco lógico, en la que se aplica el árbol del problema y el árbol de objetivos. También vamos a utilizar otras herramientas, como el diagrama de Ishikawa y la metodología de Sheklan o metodología de sistemas suaves. Y vamos a terminar viendo cuáles son los tipos de estrategias. Entonces, voy a hablarles sobre la metodología de marco lógico. Vamos a comenzar con las definiciones. ¿Qué es la metodología de marco lógico? Podemos ver que tenemos varias definiciones sacadas de varias fuentes. En, en resumen, podremos decir que la metodología de marco lógico es una herramienta que consiste en conceptualizar, planificar, ejecutar y controlar un proyecto con el enfoque basado en objetivos, en la comunicación entre los involucrados y va orientado hacia las personas que pueden beneficiarse de aplicar esta metodología. Bien, nos vamos a conseguir que para poder aplicar la metodología del marco lógico, vamos a tener que pasar por 5 grandes pasos. Entonces, tenemos el inicio del método. Es donde debemos conceptualizar cuál es el problema. Debemos identificar cuál es el problema que en realidad estamos buscando resolver. En la que nos encontraremos con las interrogantes de cuáles son los síntomas, cuáles son las causas inmediatas que el problema nos está dando. Vamos a estar identificando cuáles son los efectos que tiene el problema para construir un modelo que nos permita ver de forma gráfica las causas del problema para analizar de esta manera cómo el problema afecta a los distintos involucrados. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los involucrados, nos referimos a los beneficiarios del programa, directos e indirectos, quienes estarán interesados en que se ejecute, como la comunidad de la zona en la que se localizará el programa, cuyo apoyo u oposición dependerá del tipo de programa y sus expectativas o aprensiones. Las autoridades del gobierno, ya sean comunales, provinciales, regionales o nacionales, cuya posición y rol respecto al programa dependerá de la función que desempeñen. Bien, generalmente vamos a pasar por un proceso en donde vamos a exponer en forma de lluvia todos los problemas que estén relacionados con nuestro proyecto, que está en relación del problema central, en efectos y en causas. Y lo mejor para hacer esto es realizar una gráfica
que nos llevaría a hacer un árbol primero de causas del problema. Ok, una vez completado el árbol de causas, este puede ser unido al árbol de efectos, con el fin de crear un árbol de problemas, donde tendremos en la parte de arriba los efectos, en la parte de abajo de las raíces las causas. En esta etapa ya conviene verificar que no aparezca una misma situación como causa y efecto a la vez. Una vez que vemos entonces cuál es el problema, se identifican los efectos que tiene el problema y se analiza cómo afecta a los involucrados, pasamos a realizar el árbol de objetivos, que nos hará un resumen narrativo del proyecto, dándonos los indicadores por los que nos regiremos, los medios de verificación que vamos a utilizar y cómo se obtendrá la evidencia necesaria para sacar a flote el proyecto, resolviendo todos los problemas que se han planteado. Entonces, para construir el árbol de la solución o el árbol de los objetivos, se parte del árbol del problema, buscando para cada uno de los recuadros de dicho árbol la manifestación contraria a las allí indicadas. Si algo faltaba, ahora existirá. Si un bien estaba deteriorado, ahora estará en buenas condiciones. Si la población sufría, ya no lo hará más. Todo lo negativo se volverá positivo. Al realizar este cambio, los efectos negativos que generaba la existencia del problema pasarán a ser los fines que perseguimos con la solución de esto. Por ejemplo, la alta delincuencia se convertirá en baja o menor delincuencia. Por otra parte, las causas se convertirán en los medios con que debemos contar para resolver efectivamente el problema. Por ejemplo, la falta de muchas computadoras se transformará en hay suficientes computadoras. Continuando con el tema principal, que es la incorporación de los riesgos para darle una solución. El problema que se ha diseñado se puede realizar de manera sistemática mediante la pregunta conductora. ¿Se obtendrá? Esto quiere decir que sumado con los componentes, se llegarán a otras preguntas como ¿se obtendrá el propósito? O sumadas todas las actividades que se relacionan con un componente. ¿Se obtendrá este componente? Entonces, a menudo, como señala el ejemplo en que se plantea organizar cursos, no garantiza que haya alumnos que aprendan. Todo lo que falta para alcanzar el objetivo debe identificarse en un primer momento como supuesto. Una vez se cuenta con la lista de supuestos, debe definirse la manera de manejarlos. Las principales opciones son tres. Puede ser internalizar el supuesto en el programa o proyecto, es decir, incorporar acciones que permitan garantizar que el supuesto ocurra. No internalizar el supuesto, pero tomar acciones para mejorar la posibilidad de que el supuesto ocurra. Y como tercera opción, no tomar acciones, pero establecer un monitoreo cuidadoso para estar informados acerca del comportamiento del supuesto con el fin de tomar acciones, si es que las cosas no se dan en forma favorable. Entonces,
Si un supuesto importante no se puede controlar con las opciones que tenemos y es muy alta la probabilidad de que ocurra en forma desfavorable, debe revisarse el diseño o en caso extremo abandonar el proyecto. Todas estas consideraciones son a tomar en cuenta en el paso 2 durante la elaboración del árbol de objetivos para la matriz del marco lógico. Entonces, ya que comenzamos a mencionar a la matriz del marco lógico, vamos a ver que esta nos da un resumen narrativo de todo el proyecto, ubicando en sus columnas el nivel de objetivo, los indicadores, los medios de verificación y los riesgos y supuestos. Aquí van a ir indicados conceptos importantes que nos permitirán separar las causas del efecto, usando frases sencillas y breves, para eliminar así múltiples objetivos. En el nivel de objetivo fin, tendrá que hacerse la pregunta: ¿cuál es la finalidad del proyecto? ¿Cuáles son los beneficios, el impacto a nivel sectorial? En el nivel de objetivo propósito, la pregunta es: ¿por qué se lleva a cabo el proyecto? ¿Cuál es el impacto directo? ¿Cuál es el resultado de utilizar los componentes? ¿Qué se debe de haber producido en el proyecto? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cómo se producirán los componentes? Viene siendo lo que vamos a indicar en el nivel de objetivo actividades. En la columna de los indicadores, las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que si lo podemos medir, lo podemos administrar. Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores a nivel de propósito miden el impacto al terminar la ejecución del proyecto. Por otro lado, en la columna de los medios de verificación es donde nos estamos preguntando cómo obtenemos la evidencia. Y los puntos a tener en claro para llenar esta columna son los indicadores y los medios de verificación. Debemos ser prácticos y económicos. Me estoy refiriendo a los medios de verificación que vamos a llenar dentro de la matriz y proporcionar las bases para supervisar y evaluar el proyecto. Esos son los puntos más importantes que debe cumplir nuestros medios de verificación para que la matriz se llene lo más clara posible. Entonces, ya terminado con la parte 2, pasamos a la parte 3, al paso 3, que sería la incorporación de los riesgos y error de los expuestos. Aquí vemos que un riesgo tiene una connotación negativa que correspondería al árbol de problemas, si es que aún estamos trabajando en el árbol de problemas. Entonces, cuando exista algún supuesto cuya ocurrencia es crítica para el éxito del programa y no existe forma de controlar el riesgo con un componente y actividades adicionales, el equipo de diseño y la entidad promotora deben decidir que el riesgo es demasiado alto y abandonar la iniciativa.
o si no se pueden enfrentar a un riesgo fatal. Durante la ejecución, el equipo del proyecto debe identificar los factores asociados a los supuestos para tratar de anticipar su ocurrencia, influir en los involucrados relacionados y preparar planes de contingencia si el supuesto no se cumple. Los supuestos tienen la virtud de obligar a quienes formulan el programa y dejar en claro cuáles son los riesgos para quienes los ejecutan y están pendientes de ellos. Entonces, para tener una idea más clara, podemos observar el diagrama de flujo que nos muestra qué supuestos incorporar a la matriz del marco lógico. Vamos a hacer una lectura de cuál es la lógica vertical del diagrama, ya que nos muestra cuál es la validez en el diseño del proyecto. Con esta lógica vertical, conseguimos analizar los vínculos causales que existen entre cada uno de los niveles de la columna de objetivos. En ella consideramos que el diseño o planificación del proyecto es válido cuando cada actividad es necesaria para conseguir los componentes. No hace falta actividades y tampoco hay de más. Los componentes son el resultado de tener las actividades hechas. Una vez obtenidos los componentes, se consigue el logro del proyecto, lo que es el propósito. Y conseguido el logro del proyecto, conseguido nuestro propósito, hay una contribución al logro del fin. Tendremos los supuestos sobre la sostenibilidad del proyecto. Una vez entendido esto, seguimos con la incorporación de los indicadores. La matriz no sirve solamente para describir los objetivos de distinto orden que aparecen en el entorno de la solución de un problema político, económico o social de alguna población. Una vez definida la estructura lógica de la matriz, será necesario incorporar los indicadores que permitan seguir en forma objetiva el comportamiento de cada hipótesis de la formulación lógica institucional. Los indicadores deben diseñarse de tal forma que posibiliten que sus valores puedan ser medidos cada cierto tiempo. Para esto hay unos lineamientos que se deben seguir a la hora de formular un indicador. Estos son que deben ser objetivos, deben ser medibles objetivamente, deben ser relevantes, específicos, prácticos y económicos, y asociados a un plazo de tiempo. Por ejemplo, a nivel de fin, se trata de medir la contribución del programa al logro del fin. Y esta situación solo será posible al observar a mediano o largo plazo. Los indicadores utilizados a nivel de fin medirán la eficacia. Por ejemplo, un indicador de eficacia a nivel de fin podría ser variación del porcentaje de la población de Pueblo Esperanza en situación de pobreza respecto a la variación porcentual de la población en situación de pobreza en el contexto regional. Continuamos con los ejemplos. En el nivel de objetivo componentes, nuestro indicador debería medir la
eficacia, la eficiencia, la calidad y en ciertos casos la economía en la provisión de los bienes o servicios por el proyecto. Por ejemplo, indicadores en este nivel podrían ser porcentaje de población objetivo capacitada al término del programa, midiendo la eficacia. Otro ejemplo podría ser el porcentaje del costo de los cursos aportado en bienes o servicios por la comunidad, midiendo lo que es el factor económico. En el nivel de objetivo a propósito, se intenta medir el resultado logrado al término de la ejecución del programa y durante su ejecución, según sea el caso. En este nivel suelen utilizarse indicadores de eficacia y eficiencia, y en ciertos casos de calidad o de economía. Por ejemplo, un indicador de eficacia a nivel de propósito podría ser variación en el número promedio de días de ausentismo escolar en Pueblo Esperanza. Y por otro lado, un indicador de calidad podría ser variación en el índice de satisfacción de la comunidad con los servicios de salud disponibles. Entonces habría que definir este índice y determinarlo antes de iniciar el programa. Y por último, en el nivel de objetivo actividades, el indicador empleado con mayor frecuencia suele ser el costo presupuestado por actividad. También puede agregarse otros indicadores para cada una, usualmente de eficacia o de eficiencia. Por ejemplo, podría indicarse el plazo programado para la ejecución de cada actividad. Cualquier empresa, por pequeña que sea, a diario debe afrontar sus retos. Un modo de ganar en eficiencia es saber cómo resolver los problemas o cualquier incidencia en cualquier momento. Para esto existen herramientas de análisis que nos pueden ayudar a conocer las causas de estos problemas más a fondo. Y por la misma manera nos ayudan a conocer una solución que podamos plantear para aliviar dicha problemática. Tal es el caso de las herramientas que ya presentamos, como la metodología del marco lógico, la metodología de Chekland y el que veremos ahora, el diagrama de Ishikawa. Este diagrama, también conocido como diagrama de causa y efecto, o también como diagrama de espina de pez, fue creado por el japonés Kaoru Ishikawa en el año 1943, con la finalidad de analizar problemas empresariales. Esto lo hace descomponiendo el problema en causas y subcausas de manera gráfica, lo que nos permite analizar más a fondo lo que está ocasionando la problemática y de igual manera entender de qué manera podemos solucionarla. Además, para aplicar esta herramienta es necesario formar equipos de trabajo conformados por representantes de la empresa. Estos analizan cada departamento de trabajo, cada posible causa que esté generando el problema y las posibles soluciones que se le puedan dar a esta problemática. Esta herramienta se puede aplicar siempre que exista una situación indeseada en la empresa, pero esta, además de ser una herramienta que permite analizar problemas, también permite analizar procesos o sistemas descomponiéndolos en sus factores que lo componen y ordenándolos en forma jerárquica. Además de esto, permite analizar nuevos diseños, mejorar procesos y mejorar la calidad de los procesos o productos. Esta herramienta puede ayudarnos de diversas formas. De hecho, algunas de sus ventajas son que nos ayudan a mejorar procesos, además nos ayudan a identificar causas de los problemas y proporcionarnos mayor visibilidad de estos. Además nos proporciona un registro visual facilitando análisis futuros. Además, esta es una herramienta ideal para trabajar en equipo, que además estimula la creatividad y como se puede trabajar en equipos, esto ayuda a agilizar el proceso y llegar a soluciones más rápido. Lo que así se logra ayudará a la empresa más rápidamente.
Además, analiza los factores que habitualmente pueden contener las causas de los problemas, como son las máquinas, los materiales, los métodos o procedimientos de trabajo, las medidas o indicadores, las personas, sistemas, políticas de precios, logística, formación y servicio al cliente. Ahora, para la creación de estos diagramas, en internet hay varias personas que resumen esto en 4 pasos, algunos en 6, algunos hasta en 8, incluyendo la parte del análisis. Yo aquí lo realizo en 7 pasos, de los cuales el primero es tener identificado el problema o proceso que se desea mejorar o controlar o solventar. Este problema tiene que ser concreto y debe ser específico. El segundo paso es empezar a dibujar el diagrama y escribir la frase que identifique el problema en el extremo derecho del diagrama. En este debe ir una flecha central que apunte directamente a este problema. Después se procede a identificar las categorías que afectan al problema. Estos son los factores causales y dependiendo del problema pueden haber varias categorías. Habitualmente existen las categorías de personal o mano de obra, lo de materia prima, métodos, procesos, medio ambiente, medición y maquinaria o equipos. Después se procede a realizar una lluvia de ideas o brainstorming de las causas del problema. Esto en conjunto con el equipo de trabajo. Esto además también se puede realizar para identificar las categorías del problema. Este paso viene siendo uno de los más importantes para el diagrama de Ishikawa. Esto porque las ideas generadas darán paso a la creación del mismo y a las causas primordiales del problema. Además, en este paso se debe tener en cuenta que solamente se deben buscar las causas del problema y no poner empeño en las soluciones, ya que esto se analizará mucho después. Luego, según el caso, se deben incluir las subcausas, las cuales vienen siendo las causas de la causa del problema. Después de esto, después de realizado el brainstorming, necesitamos identificar las causas que están generando el problema o que probablemente son las que más están aportando a que este problema ocurra. Finalmente, luego de un análisis, se debe determinar qué causas se encuentran bajo el control de la empresa y qué acciones se deben realizar para solventar el problema. Bien, en la creación de este diagrama pueden existir problemas y deficiencias de interpretación, de las cuales se puede confundir las teorías creadas por este diagrama con datos reales. Es de saber que este diagrama es útil para desarrollar teorías, representar y contrastar su consistencia lógica, pero no sustituye su comprobación empírica. Otro punto puede ser que existan deficiencias en la identificación y clasificación de las causas principales. Otro punto puede ser que existan deficiencias en el enunciado, que limitan las teorías que se exponen, pudiendo pasar por alto las causas reales que contribuyen al efecto. Otro último punto podría ser que se construya el diagrama sin un análisis previo de los síntomas del problema. Esto va a ocasionar que lo que se escriba en él va a estar mal definido y el diagrama puede resultar muy grande y complejo y difícil de entender. Bien, este es un ejemplo sacado de plandemejora.com. Este problema expone un incidente de seguridad. El enunciado de este problema dice: Carlos va con unos amigos un día viernes después del trabajo a un bar. Como tiene trabajo pendiente, decide llevar la laptop de la oficina a su casa para avanzar el fin de semana. Sin embargo, no le da tiempo de guardarla en casa, así que la lleva al bar. Al regresar a casa, algo pasado de copas, se da cuenta que no tiene la laptop. Llama al bar
Sin embargo, le indican que no encontraron ninguna laptop. El equipo tenía información importante y confidencial de la empresa. Carlos reporta lo sucedido al área de sistemas recién el día lunes al regresar del trabajo. El equipo de seguridad de la información decide realizar una investigación a fin de establecer posibles soluciones a problemas de pérdida de información. Establecen las categorías de métodos y procedimientos, medio ambiente, tecnología y personal. Después de esto, ellos realizan una investigación donde encuentran la falta de políticas y procedimientos para prevenir la pérdida de información. El análisis de la causa raíz reveló deficiencias técnicas como un cifrado débil, una política de contraseña deficiente y la falta de tecnologías para el control remoto de datos. Ahora, ya el diagrama de Chicago construido queda de esta forma, donde la causa principal, la categoría principal son los métodos y procedimientos, en el cual las causas expuestas son que no existe procedimiento para reportar incidencias, política de contraseña débil, y que no existe procedimiento para controlar salida de equipos. La segunda categoría viene siendo el medio ambiente, en el cual expone que hay peligro de hackers y peligro de robo y asalto. Otra categoría viene siendo la tecnología, en el cual exponen que una de las causas es el cifrado débil, otra que la tecnología de copias de seguridad permanente no existe, y por último que no tienen tecnología para eliminación remota de los datos. La última categoría dice es la del personal, en el que las causas expuestas son que un trabajador perdió un equipo en un bar. La otra causa dice que el trabajador no informó debidamente la pérdida. Y por último, que el trabajador se encontraba ebrio. Ya analizando este diagrama se puede llegar a las conclusiones y tomar las acciones de mejora que pueden ser establecer políticas y procedimientos de control de activos tecnológicos, implementación de una política de contraseña segura y por último instalar software confiable de antivirus, control y eliminación de datos remotos y encriptación de datos sensibles. Para finalizar, se pudo observar que la herramienta presentada es bastante sencilla, por lo que se puede utilizar para analizar casi cualquier problema. De hecho, podemos usarla en nuestra vida diaria para analizar problemas sencillos o para nuestro crecimiento personal. Por ejemplo, si estamos estresados, podemos analizar los síntomas y realizar un diagrama de Ishikawa para analizar el problema y dar con una solución más fácilmente. En cuanto a problemas empresariales, pienso que esta herramienta debería ser utilizada junto con alguna de las otras que ya presentamos aquí. Esto para tener un análisis de diferentes perspectivas y conocer más a fondo el problema. Y sobre todo, porque para problemas muy complejos, el diagrama de Ishikawa puede resultar difícil de analizar. Buenas, mi nombre es Jorge Guerra y yo le voy a hablar sobre la metodología de sistemas SWOT. También se puede conocer con el nombre de metodología de Checkland, metodología de sistemas Lando o FSM, por sus siglas en inglés. Desarrollada por Peter Checkland en la Universidad de Lancaster en la década de 1960 y la publicó en el año 1981. Existen dos tipos de situaciones problemas en la cual un ingeniero o un analista de sistema debe enfrentar. La primera es la situación estructurada o problema estructurado y tiene una relación con el pensamiento del sistema duro. Estamos hablando de sistemas técnicos bien definidos. Además, los interesados u observadores coinciden con la definición del problema. Como se muestra en la figura, los observadores tienen un filtro común representado por la letra A. La segunda situación a enfrentar es la situación no estructurada o problema no estructurado.
está relacionada con el pensamiento de sistemas suaves. Esta situación no tiene objetivos claramente definidos y tiene la presencia del componente humano, donde los participantes o interesados intervienen de diversos puntos de vista sobre el problema. En muchos casos las opiniones pueden ser diferentes o no tienen una idea clara sobre cuál es el problema. Este tipo de situaciones se presentan generalmente en niveles de gestión y administración o en la etapa antes de definir un proyecto. En muchos casos no se obtiene una solución, pero sí se obtiene una mejora de la situación problema actual. En su forma tradicional se presenta la metodología de sistemas suaves con 7 estadios, los cuales necesariamente no se realizan con un orden determinado. Un estadio es un momento, un periodo o estado que forma parte del proceso de la aplicación de la metodología. En la figura, la línea roja divide el mundo real y el mundo abstracto o pensamiento de sistema. Es decir, los estadios que están por encima de la línea serán por el mundo real y los estadios que están por debajo serán en el mundo abstracto. Por lo tanto, la construcción de los estadios 3 y 4 serán conceptuales o nocionales, no existentes en el mundo real. En el estadio 1 encontramos la situación no estructurada. En este estadio se reúne toda la información disponible, se identifica y entrevista a los participantes en la situación problemática. En el estadio 2 se denomina situación expresada. En este estadio se presenta un cuadro pictórico o un gráfico enriquecido que exprese la situación en estudio. Ahora pasamos del mundo real al mundo abstracto. Utilizamos el pensamiento de sistema. En el estadio 3, en base a la información reunida, identificamos los sistemas relevantes y elaboramos unas definiciones raíces correspondientes. Las definiciones raíces se escriben como oraciones que expresan los objetivos a lograr por un sistema. En la construcción de la definición raíz se debe considerar un conjunto de factores representados por el mnemónico Cackwell, el cual la letra C significa cliente de la transformación, es decir, el beneficiario de ella; A, el actor que realiza la transformación; T, la transformación de entrada en salida; W, Walter Chao, que es el punto de vista que da origen a la definición raíz; O, es el propietario, es decir, el dueño de la situación; E, es la restricción del ambiente y las limitaciones por fuentes externas. En el estadio 4 se elaboran modelos conceptuales para las definiciones raíces obtenidas en el estadio 3. Un modelo conceptual se elabora utilizando un modelo general de sistema denominado modelo de sistema formal. En las situaciones no estructuradas no es obvio si un sistema debe ser construido o qué sistema debe ser construido. Por lo tanto, es más apropiado definir un rango de sistemas relevantes para mejorar la situación problema. Para los sistemas relevantes se elaboran definiciones raíces correspondientes a los puntos de vista particulares, las cuales posteriormente se desarrollan como modelos conceptuales. Las definiciones raíces y los modelos conceptuales siguen reglas definidas para su elaboración. Para las definiciones raíces se consideran los factores Cackwell y para los modelos conceptuales se utiliza el modelo formal de sistema. Los modelos conceptuales representan sistemas de actividad humana. Antes del desarrollo de la metodología del SSM, los enfoques de sistemas habían definido diferentes tipos de sistemas, tales como sistemas físicos, los sistemas sociales, entre otros, pero no se había considerado sistemas de actividad humana. Esto fue uno de los aportes más importantes en el desarrollo de la metodología. Un sistema de actividad humana es un modelo de un sistema nocional que es conceptual o teórico, no existente en el mundo real, que contiene las actividades que las personas necesitan realizar para lograr un determinado propósito. La siguiente imagen representa un proceso que es una iteración entre el estadio 3 y 4. Este proceso permite llegar a una definición raíz y un modelo conceptual de consenso, seleccionando las actividades de aquellos modelos que son deseables. Existirá entonces un conjunto de actividades que servirán como base para elaborar un modelo conceptual de consenso. En el estadio 5 se debe comparar los modelos conceptuales con el mundo real. De esta etapa deben salir las diferencias entre los distintos modelos y los existentes en la actualidad.
Esto sirve para realizar un debate sobre los cambios que se pueden realizar en el mundo real y para lograr una mejora de la situación problema. Sobre la base de los modelos conceptuales, los participantes en la situación pueden encontrar y ver qué cambios son sistemáticamente deseables y culturalmente factibles. En el estadio 6 se identifican los cambios factibles y deseables. En base a diferencias halladas, se proponen cambios para superarlos. En el estadio 7 se toma acción para lograr una mejora de la situación problema. Posteriormente se puede evaluar los resultados de los cambios realizados y pasar nuevamente al estadio 1, iniciando un nuevo ciclo. Gracias. Saludos, mi nombre es Olimar Tocuyo y les voy a hablar sobre los tipos de estrategia. Entre los tipos de estrategias tenemos estrategias de liderazgo en costos. Estas estrategias se centran en ser el que produce más barato en cuanto a escala, tecnología, etc. De manera de hacerse notar por sus precios más baratos o márgenes de ganancias superiores. Los productos no se diferencian de la competencia, pero son más baratos. Porter plantea que esta estrategia se justifica cuando los consumidores de determinada industria son sensibles a los precios. Cuando existen pocos caminos para lograr diferencias, ya sea el producto, la marca hacia otra, o cuando hay una gran cantidad de compradores con un poder de negociación considerable. Esta estrategia toma en cuenta lo siguiente: tener acceso favorable a las materias primas, diseño de producto, amplia línea de productos relacionados, fuerte capital inicial, precios agresivos y pérdida inicial, buscando buenas cuotas en el mercado. Un ejemplo de este caso es sobre la aerolínea Suroeste. Esta aerolínea ofrece bajos precios por sus asientos en la aerolínea. Sin embargo, el valor de sus acciones es mayor que el de todas las aerolíneas norteamericanas combinadas. Segunda estrategia es sobre estrategia de diferenciación. Esta estrategia tiene como objetivo crear algo que sea percibido en el mercado como único. Esto no significa que la empresa ignore los costos, pero no son el objetivo primordial. Alguna forma de diferenciar son a través de diseño, del producto, imagen de marca, avance tecnológico, apariencia exterior, también servicios de postventa y cadena de distribución. Esta estrategia consiste en crear un valor sobre el producto, dándole una identidad bien definida, para que éste sea percibido como único por el cliente. Esto puede hacerse sobre la calidad, servicio, diseño, etc. Puede tratarse de un producto o servicio, pero va a ser costoso. La cuestión es que el cliente va a percibir su diferencia y por lo tanto va a estar dispuesto a pagarlo. Un ejemplo que tenemos es sobre la Coca-Cola y la Cola Real. Con respecto a la Cola Real, esta bebida en sus inicios buscaba tomar la apariencia de la Coca-Cola. Por lo tanto, se adaptó al mismo color del producto, el color del empaque y hasta el mismo sabor. Sin embargo, logró diferenciarse debido al precio y por ello conseguir una posición como un producto accesible y de mediana calidad, para poder lograr expandirse y establecerse en el mercado. Estrategia número 3, estrategia de enfoque. Esta estrategia reconoce que hay una gran cantidad de oportunidades en el mercado para ofrecer productos o servicios especializados. Por lo tanto, ella se enfoca en identificar un producto del mercado que aún no haya sido explotado, para que de esta manera no se enfrenten directamente a todos los competidores. Esta estrategia se
centrará en la necesidad de un segmento en el mercado, sin pretender dirigirse al mercado entero. Ella buscará satisfacer la necesidad de ese segmento que ha elegido. Y su enfoque va a implicar necesariamente un trueque entre lo rentable y el volumen de las ventas. Un ejemplo de este caso es sobre la ciudad de Valencia. Ella tiene un enfoque tecnológico y moderno y ha trabajado a través del Centro de Estrategias y Desarrollos para movilizar al conjunto de actores de la ciudad y fortalecer la capacidad de organización, para así conseguir que la ciudad alcance los liderazgos o hábitos de ser notorios, tal como la señala esta estrategia. Estrategia número 4 es llamada estrategia de estabilidad. Esta estrategia tiene como objetivo frenar el declive de las ventas, o sea, los productos que han sido olvidados o quedan anticuados, para beneficiar a la empresa. Esta estrategia es válida cuando se encuentran en la fase de inestabilidad, mediante el cual esta estrategia va a buscar o va a estimular a la empresa para que se sitúe en condiciones de reanudar el crecimiento. Por ello, se considera lo siguiente. 1. Reestructuración de liderazgo y de organización. También reducción y o asignación de activos. Otra es reducción de costos y reposición de la empresa. Un ejemplo que tenemos en este caso es que la estabilidad de precios va a reducir la prima de riesgo con respecto a los tipos de intereses, ya que va a existir menos inquietud o duda acerca de la inflación futura. Estrategia número 5 es la estrategia de alianza. Esta estrategia es un acuerdo o pacto entre países, personas, hasta un gobierno, que se unen con un mismo fin, o sea, una alianza de interés. Esta estrategia es un entendimiento que se produce o se da entre dos áreas sociales diferentes, mediante un diálogo, donde tienen un objetivo consenso y pueden así definir un plan de acción juntos para lograr beneficios de mutua convivencia. Un ejemplo que tenemos aquí es sobre la alianza que hicieron recientemente Nokia y la Fundación CIMAT, quienes anunciaron su intención de hacer conciencia, o sea, que tomaran conciencia la mujer americana sobre la práctica que ayude a detectar de manera temprana el cáncer de mama. Esto lo promovieron o lo hicieron a través de la versión rosa del teléfono Nokia C3. Estas son las 5 estrategias que encontraremos. Gracias por su atención.